que pueden presentarse, y bueno, iremos diferenciando unos de otros para que puedan pues ubicarse, ¿sí? Bueno, ya como me presentaron anteriormente, yo soy médico internista y neumonólogo, egresado de la Universidad de Carabobo, hice medicina interna en la Universidad de Carabobo y neumonología en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Bueno, para comenzar, la radiografía es una exploración básica, ¿bien? Ya, me permiso un momentito. Ok. Tiene un gran rendimiento en los pacientes con sospechas de patología torácica, ya que pues la mayoría de ellos tienen una expresión radiológica, ¿sí? El enfoque del estudio de la radiografía va a estar compuesto por dos elementos principales, que es la identificación de la anormalidad en la rayos X de tórax como tal, y la correlación clínico-radiológica, ¿bien? De estos hallazgos encontrados. Es muy importante utilizar todos los conocimientos previamente aprendidos sobre las patologías pulmonares y cardiovasculares para posteriormente poder predecir un patrón radiológico o una sospecha. Es importante el interrogatorio, preguntar los antecedentes de algún tipo de patología, si el paciente fumó, si ha tenido pérdida de peso, etcétera, etcétera, ¿sí? El interrogatorio pues va a ser lo fundamental para posteriormente ver expresadas estos hallazgos en la rayos X y poder encontrarlo o ya previamente imaginarse qué podríamos encontrar, sin dejarse llevar y sin dejar de ver otros hallazgos que pueden ser extras que se pueden encontrar en la radiografía o que quizás no tenga nada que ver con lo que inicialmente sospechábamos, ¿ven? En la radiografía tenemos la convencional, la que todos conocemos, la placa de tórax como tal, y la digital, pues que ya se ha ido incorporando en todos los centros de atención de salud, y que, bueno, tiene ciertas ventajas que las vamos a ir mencionando, ¿sí? En la radiografía convencional, la interacción de los materiales de los rayos X con el cuerpo humano se va a ver manifestado en diferentes densidades que posteriormente se van a expresar en una placa, ¿sí? O en un film que va a ser impreso o revelado posteriormente. Estos rayos van a producir una especie de proyección, se va a quemar, por decirlo de alguna forma, y posteriormente va a ser revelada, ¿sí? Estas placas o estos films son de sales de plata, que son las que van a ayudar posteriormente al revelado. Y generalmente la separación que tiene que haber entre las placas y el paciente y la máquina de rayos X es aproximadamente de 2 metros de distancia. A diferencia de las placas digitales, donde el choque de los rayos va a sensibilizar o va a producir ciertos cambios en la placa y directamente se van a proyectar en las computadoras o en el sistema digital, que sería la rayos X digital directa o la indirecta, que va a ser también presentada en una placa de fósforo, y posteriormente esta tiene que revelarse, pero va a pasar directa. Es una especie de revelado que va a pasar directamente a los sistemas de computación, no va a ser impreso como un material fotográfico o como una placa común y corriente, ¿bien? Dentro de las ventajas que tenemos de la radiografía digital, tenemos que va a aumentar la capacidad diagnóstica al obtener una mayor resolución de las imágenes, va a agilizar lo que es la atención del paciente, porque como les comento, se aplica los rayos X, esta directamente se proyecta, produce cambios a nivel de la placa que directamente van a ser emitidos al sistema de computación, ¿ok? Va a disminuir los costos, elimina la pérdida por revelado de las películas y solo se van a imprimir las imágenes que sean realmente necesarias, va a disminuir lo que es la repetición de los estudios al ser visualizada de forma inmediata. De repente hacemos una placa de tórax, no se ve bien la imagen, hay algún artefacto, entonces todo eso nos va a aumentar el tiempo de espera y de atención al paciente, además que estas imágenes al ser impresas, por así decirlo, de forma digital, van a tener un manejo más fácil, ya que directamente pueden ser enviadas al médico tratante o al mismo paciente. Muchas veces, por lo menos en uno de los hospitales donde yo trabajo, se las envían directamente al paciente al celular o al mismo médico, ¿verdad? Porque tienen el registro telefónico y bueno, ya eso agiliza mucho más lo que es la atención del paciente, ¿sí? Son de alta calidad
con muy buena resolución y la posibilidad de la manipulación con el monitor de las densidades para ver más la parte ósea o el parenquima pulmonar, y va a tener mayor rapidez de obtención y envío de imágenes al sistema informativo, pues como les iba mencionando. Hay diferentes tipos de proyecciones radiológicas. Las más utilizadas son la proyección PA, posterior-anterior, y la lateral, que pues en líneas generales siempre deberían ir acompañadas, porque hay imágenes que no se ven o no se aprecian bien en la proyección PA, y nos ayudamos de la lateral para poder localizarlas, sobre todo las imágenes que están retroesternales, retrocardíacas, o en lóbulos inferiores que a veces no se ven de forma adecuada o evidente en la proyección posterior-anterior, ¿ok? Las técnicas adecuadas de rayos X de tórax es aquella que permite visualizar simultáneamente tanto los campos pulmonares como el mediastino y la columna dorsal con la menor dosis de exposición, que la tenemos pues cuando hacemos una radiología, una rayos X digital. Por ejemplo, en las proyecciones básicas vamos a tener la posterior-anterior y la lateral, ambas se obtienen en bipedestación y en inspiración máxima, que es lo ideal, realizándose a una distancia foco-película, como les mencionaba previamente, de 2 metros. Y dentro de las complementarias vamos a tener la rayos X oblicua, que generalmente lo utilizamos muy poco, ¿sí? Ella nos va a permitir hablar lo que son los hilios pulmonares, el corazón, y descarte de lesiones nodulares que de repente no vemos en las rayos XPA, y al realizar cierta proyección, puede ser oblicua, izquierda, derecha, posterior, anterior, nos va a permitir evaluar mejor o evidenciar mejor esta imagen nodular, ¿bien? Además, también tenemos lo que es la rayos X lordótica. Igual posteriormente les voy a ir enseñando imágenes para que se vayan ubicando. La lordótica nos va a ayudar a expresar o a poner en evidencia lesiones en lóbulos superiores, en lóbulo medio y en língula, ya que al obtener este tipo de posición, las clavículas van a subir y vamos a poder ver todas esas lesiones que son apicales, ¿bien? En la rayos X de cúbito lateral con rayos horizontales, quizás he visto que las utilizan también muy poco, pero es una rayos X con mucha utilidad, que la podemos emplear cuando sospechamos de pequeños derrames, que quizás nos queda algo de duda en la rayos XPA. Al colocar al paciente en decúbito lateral, pues se va a ver una línea a lo largo del hemitórax donde se va a poner en evidencia el derrame pleural, o también cuando hay derrames pleurales que no tienen la curvatura normal de un derrame pleural libre. Este nos va a permitir ver si está loculado o si está libre como tal y es susceptible a una toracentesis, ¿bien? En la proyección PA en expiración nos va a permitir ver si hay neumotórax pequeños, y en la radiografía anteroposterior de cúbito supino o la portátil, que siempre solicitamos en los pacientes, por ejemplo, que están conectados a respirador, cuando no se pueda realizar ninguna de las previamente mencionadas, pero bueno, siempre hay que tener en presente ciertos cambios que se dan, sobre todo en la silueta cardíaca y en la densidad pulmonar, que pueden tender a confundir con otros diagnósticos como consolidaciones, cardiomegalia, ensanchamiento del mediastino, entre otros, ¿sí? Bien, esta es la proyección de la radiografía, o la posición en la que debería hacerse una radiografía posterior-anterior, como vemos acá, y bueno, esto es lo que vamos a obtener, una radiografía normal, que cumple con los criterios de calidad que se los voy a mencionar posteriormente, ¿sí? La lateral, esta es una lateral izquierda donde el emitor izquierdo está en contacto con la película o el film, y bueno, pueden evidenciarse estructuras, los hemidiafragmas, el corazón, la columna, y estructuras, como les mencioné, retrocardíacas o retroesternales. Acá vemos, por ejemplo, fíjense que acá en esta rayos XPA quizá no se pone en evidencia esta lesión que vemos acá, redondeada, que en la lateral sí se puede observar, y cuando vemos tomográficamente vemos la posición o el tumor que se puede observar en los lóbulos inferiores, ¿ok? Bien, la proyección oblicua, como les mencioné, ya ha sido desplazada por la tomografía axial computarizada, pero pues no debemos olvidar su utilidad cuando buscamos lesiones nodulares y no tenemos la duda
de cierta lesión que vimos en la rayos XPA y quizás no tenemos a mano una tomografía o algún otro estudio que nos pueda ayudar en el diagnóstico, ¿bien? Son útiles, como menciono acá, para localizar una lesión, visualizar sus bordes y separar estructuras vecinas que permitan visualizar o confirmar la presencia de un nódulo, como podemos ver acá en esta imagen, ¿sí? Acá sí somos cuidadosos y minuciosos, se ve una imagen un poco redondeada que quizás nos genera algo de duda, y al hacer un rayos X pues oblicua izquierda podemos evidenciarla, ¿sí? Que quizás hubiese pasado desapercibida si hubiésemos realizado una lateral por las imágenes de los ilios, del corazón o del resto de las estructuras mediastinales. La proyección posterior en expiración, acá está la posición adecuada que debe tener el paciente, esta sería la imagen que obtendríamos, y como les mencioné inicialmente, puede visualizarse o nos puede ayudar en lo que es el diagnóstico de neumotórax pequeños, como vemos acá la línea pleural, se dibuja una línea pleural y un espacio radiotransparente avascular sugestivo de un neumotórax pequeño, ¿bien? Que quizás cuando vemos la PA a grandes rasgos, pues no la observamos o no la apreciamos y puede pasar desapercibido. Por eso es importante la clínica, los antecedentes, si hubo la colocación de un marcapaso, una punción torácica, la colocación de un catéter venoso central, etc. Esta es la posición lordótica, donde hay una hiperextensión de la columna, ¿bien? Y las clavículas, como les mencioné, hay un ascenso de las clavículas, hay un aumento del espacio intercostal, los arcos costales anteriores y posteriores van a estar paralelos, lo cual nos va a permitir observar o apreciar más espacio, el campo pulmonar, y puedes objetivar algunas lesiones que con otras proyecciones no se podrían observar, como por ejemplo lesiones nodulares, ¿bien? O si tenemos dudas también cuando hay la unión costocondral, a ver si también cuando hay cambios de artrosis o de consolidación, nos puede ocasionar algunas imágenes que tienden a confundirnos. Esta proyección nos puede ayudar a visualizar bien el campo pulmonar y ver si realmente hay o no imágenes nodulares o algún otro tipo de imagen. En la proyección anteroposterior o en decúbito supino, pues hay que tener en cuenta la distribución del flujo sanguíneo, ¿bien? Ya que al paciente estar acostado, el flujo sanguíneo se va a distribuir de forma homogénea del vértice a la base, va a haber un aumento del retorno venoso sistémico hacia el corazón, lo cual nos va a generar un aumento de la densidad del pedículo vascular, de los ilios, y un aumento de un ensanchamiento del mediastino, ¿bien? Que va a ser falso. Y bueno, posteriormente, cuando se le pueda realizar un rayos X en bipedestación, vamos a objetivar que estos hallazgos son posicionales y no son debidos a alguna patología mediastinal o cardíaca. Por eso hay que tenerlo presente, ver si es un paciente, por ejemplo, joven, sin antecedentes de hipertensión o de patologías cardiovasculares, a la ocultación no tenemos hallazgo sugestivo de insuficiencia cardíaca o no hay agregados pulmonares. Siempre hay que tener presente esa relación clínico-radiológica, ¿bien? Puede haber elevación del hemidiafragma o de los diafragmas y los pulmones se van a ver más pequeños de lo normal. Todo esto tiene que estar presente a la hora de evaluar una rayos X anteroposterior o en decúbito supino, ¿sí? Bien. La rayos X en decúbito lateral, fíjense cómo está el paciente, la placa está en la cara posterior o en la espalda, ¿verdad? Es la que hace contacto con la placa, y es como una anteroposterior, pero el paciente va a estar en esta posición, ¿sí? Y nos va a servir para evaluar las derrames pleurales libres o loculados. Como ven acá, este derrame pleural está libre, pero acá hay una lesión que puede ser una lesión tumoral o un consolidado que, bueno, lo evaluaremos con las proyecciones posterior, anterior y lateral. Bien, pero acá podemos observar que el líquido está libre y, bueno, puede ser sensible a punción. Algo que es importante señalar cuando hacemos este tipo de proyecciones es
que el diámetro entre la parrilla costal o entre la pared torácica y el borde libre del derrame pleural, cuando es mayor a 1 centímetro, quiere decir que la cuantía de este derrame pleural es susceptible a ser drenado. Cuando es menor a 1 centímetro, ya la cuantía es muy poca y aumenta el riesgo de hacer un neumotórax, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar de 4 puntos importantes que hay que tener muy presente, que son las densidades radiológicas, dependiendo, o sea, los diferentes matices de grises que hay en la radiografía, para ver hueso, partes blandas, órganos sólidos, etcétera, los criterios de calidad que debe cumplir una rayos X, debido a que si estos criterios no se cumplen, pueden haber diagnósticos erróneos y evaluaciones o de patologías que realmente no existen o que sí están y no se pueden evaluar. La anatomía radiológica básica, para que podamos ubicarnos anatómicamente, y posteriormente las diferentes alteraciones semiológicas o radiológicas o patológicos que pueden presentarse. En cuanto a las densidades, tenemos principalmente la densidad de aire, que va a estar dada por los pulmones, las vísceras huecas abdominales, la vía aérea, y bueno, en ciertas patologías que van a producir quistes, bulas, etcétera, que se los voy a mencionar posteriormente. La grasa, bien, que nos va a producir una densidad un poco más blanca o más clara, o grisácea, que son los planos faciales entre los músculos, el tejido subcutáneo y alrededor de los órganos. El calcio y el metal, que son los que se van a ver un poco más radiopacos o más blancos, ¿sí? El calcio se va a ver, las estructuras que vamos a poder observar en esta densidad cálcica va a ser el esqueleto, las calcificaciones normales y patológicas, ¿bien? Y en el metal principalmente van a ser debido a cuerpos extraños, a grapas quirúrgicas, bario y contrastes yodados. Y finalmente el agua, que va a poner en evidencia lo que son los músculos, vasos sanguíneos, corazón, vísceras sólidas abdominales o asas intestinales que contengan líquido, lesiones sólidas y quísticas del parénquima pulmonar, ¿sí? Estas son las 5 densidades básicas que debemos conocer. En cuanto a los criterios de calidad, tenemos los criterios de calidad de MacLeod del 2001, que son los mundialmente conocidos, que son 5 criterios. El principal, bueno, la inspiración. Cuando una rayos X está bien inspirada, puede evaluarse los arcos costales y su relación con lo que es la cúpula diafragmática, ¿bien? Acá. Cuando la rayos X está bien inspirada, generalmente debemos ver que el 6º o 7º arco costal anterior va a tener relación directa, ¿sí? O cuando contamos el 6º debe hacer contacto directo con el tercio medio o con la mitad de la cúpula diafragmática. Si esto no se pueden apreciar bien, puede evaluarse también los arcos costales posteriores, y estos deberían hacer contacto, ¿ok? Acá, los arcos costales posteriores debería hacer contacto el 9º o el 10º arco costal con la cúpula diafragmática, ¿ve? Para que digamos que una rayos X está bien inspirada. Si no está bien inspirada, la rayos X nos pueden dar falsas imágenes radiopacas, sobre todo porque va a haber un apiñamiento de las estructuras broncovasculares, ¿verdad? Y pueden dar imágenes radiopacas que de repente nos generan dudas si es videos ilustrados, si hay una neumonía, puede haber una telectasia, etcétera, ¿sí? Por eso es importante que la rayos X esté bien inspirada. Dentro de los otros criterios está la rotación. Para saber si una rayos X está rotada o no, tenemos que visualizar los bordes internos de ambas clavículas, y ellas deben estar equidistantes a las apófisis espinosas de la columna vertebral. Cuando están equidistantes, decimos que una rayos X está centrada. Bien, si esto no es así, la rayos X va a estar rotada, y cuando vemos que, por ejemplo, la clavícula o el borde interno de la clavícula derecha está más cerca de la apófisis espinosa, decimos que una rayos X, si es la derecha, la rayos X va a estar rotada a la izquierda y viceversa. Esto también puede dar la presencia de imágenes radiopacas, porque cuando
la placa o la persona está rotada, ¿verdad? Uno de los emisores va a alejarse de la placa y al alejarse de la placa se va a ver más blanco o más radiopaco y puede dar o visualizarse radiopacidades que tienden a confundirnos y a darnos diagnósticos falsos. La rayos X colimada, decimos que está colimada cuando se incluyen todas las estructuras que deseamos evaluar en la rayos X, que son todas las estructuras anatómicas desde los vértices pulmonares hasta los senos costofrénicos laterales, en la rayos X PA y los senos costofrénicos posteriores en la lateral, ¿ok? Es importante que las escápulas deben proyectarse fuera de los campos pulmonares porque esto tiende a confundirnos. La línea de la escápula puede confundirnos con neumotórax o la radiopacidad que genera la escápula puede también confundirnos con lesiones o radiopacidades falsas que no están, sino que son debido a la falta de calidad de esta placa, ¿bien? Y a la exclusión de las escápulas. La penetración, pues hablamos de penetración cuando la rayos X puede estar muy negra o poco penetrada, que está muy penetrada o poco penetrada cuando está muy blanca, ¿sí? La penetración va a depender, obviamente, del kilovoltaje que se use para realizar la rayos X. Generalmente decimos que una rayos X está bien penetrada cuando se puede evaluar lo que es toda la columna dorsal a través de la silueta cardíaca, ¿bien? Idealmente, las primeras 4 o 5 vértebras dorsales van a definirse de forma completa y ya pues disminuye lo que es la visualización definida de las vértebras de la sexta hacia abajo, ¿bien? Pero para hablar de una rayos X bien penetrada debe evaluarse toda la columna dorsal por detrás de la figura o de la silueta cardíaca. Y por último tenemos la angulación. Las clavículas deben proyectarse sobre el tercer arco costal para decir que la angulación es correcta. Con estos 5 criterios que deben tener siempre presentes, vamos a decir que la rayos X es una rayos X de calidad y se puede evaluar de forma adecuada sin hallazgos pues falsos que puedan deberse a la mala técnica radiológica. Por último, tenemos un efecto de magnificación, que no es un criterio de calidad como tal, pero el efecto de magnificación va a darse sobre todo en las radiografías anteroposteriores. ¿Por qué? Porque el corazón, al estar más lejos, como les mencionaba, de la película o de la placa de rayos X, va a verse más grande de lo que realmente es, y se va a ver más blanco, y puede dar este efecto de magnificación una falsa imagen de cardiomegalia en las proyecciones anteroposteriores o del iliares también puede ser que nos genere una falsa imagen, ¿sí? De que están más densas o más grandes estas imágenes radiológicas. Bien, en cuanto a los artefactos, tenemos que principalmente pues las mamas y los pezones pueden ocasionar imágenes falsas, imágenes nodulares que pueden tender a confundirnos, como se ve acá. Un momentito. Acá, por ejemplo, se pueden ver imágenes nodulares a nivel de los pezones que pueden confundirnos y generalmente se localizan en el quinto espacio intercostal, pero esto puede variar dependiendo de si la persona es una persona alta o delgada, brevilínea, etcétera, ¿bien? También los pliegues o las lesiones cutáneas sobreelevadas pueden darnos pliegues o imágenes dependiendo de la posición, de la proyección. Si es posterior o anterior, el paciente está sobre la placa y se genera un pliegue en las personas obesas o con sobrepeso. Puedes confundirnos con imágenes de tipo consolidado, de tipo atelectasia, también a veces la línea cuando se superpone, que acá en esta imagen no se aprecia de todo, pero cuando hay imágenes que se superpone el pliegue de la línea y la pared torácica, puedes confundirnos y pensar que es un neumotórax, por ejemplo, ¿sí? Así que hay que tener presente todos estos pequeños detalles a la hora también de evaluar la radiografía de tórax. Y por supuesto los artefactos que
Acá, por lo menos en el hospital donde yo trabajo, se ve mucho, dejan al paciente con todo, incluso si es cervical se le dejan los aretes, la cadenita, si tiene el brasier también no se lo retiran, entonces son cosas que no nos permiten evaluar bien los campos pulmonares y nos pueden llevar a falsos diagnósticos. Los artefactos de hipoventilación, esto se refiere a cuando el paciente no inspira de forma adecuada y no mantiene la inspiración, la hipoventilación de ciertas áreas del pulmón produce colapso alveolar, obviamente, o cierre de las estructuras broncovasculares y va a generar una imagen radiopaca que nos puede confundir, así como también la simetría de las densidades, como les mencionaba, cuando la rayos X está rotada y se aleja de la placa uno de los arios o uno de los hemitórax, va a producirse una imagen más blanca del área que está alejada de la placa, con mayor densidad, y esta simetría en la densidad nos puede confundir, ya sea porque el hemitórax contralateral se ve más oscuro, o porque el hemitórax que está alejado de la placa se ve más blanco, ¿ok? Y bueno, hay otros artefactos que vamos a poder encontrar en estas imágenes que hay que tener presentes, ¿bien? Ahora vamos a ir con lo que es la anatomía radiológica normal. En cuanto a la anatomía, vamos a evaluar diferentes estructuras, como son las partes blandas, el tórax óseo, la pleura, el diafragma, la traqueobronquios, los hilios pulmonares, los campos pulmonares, mediastino con el receso pleuroácido esofágico, que generalmente no se evalúa del todo en la placa de tórax, pero en algunas ocasiones, dependiendo de la proyección, se puede ver, y las anatomías lobares y segmentares que hay que tener presente, que estas se expresan mejor en una tomografía, pero también dependiendo de la localización se puede intuir la localización de ciertas estructuras o ciertas lesiones pulmonares. Bien, en las partes blandas vamos a evaluar lo que son las piel y tejido subcutáneo y muscular. Aquí podemos ver lo que son el ángulo o el repliegue que forman los pectorales mayores, ¿sí? Acá podemos ver lo que son las pliegues axilares a ambos lados, ¿bien? En algunas placas se van a poder evidenciar, en otras no, dependiendo también de si el paciente es muy delgado o no. Y obviamente una de las principales que tenemos que tener presente es las sombras mamarias, que son las que también nos tienden a confundir con las radiopacidades a nivel de las bases, dependiendo de la densidad o del volumen mamario, o la presencia de prótesis también pueden dificultar lo que es la evaluación de las bases pulmonares, por lo cual debería, ante la duda, siempre ir acompañado de una rayos X lateral y así poder definir o descartar lesiones a este nivel. Cuando hay neumotórax también es importante ver la presencia de enfisema subcutáneo que se puede apreciar en las placas como vemos acá y generar también lo que son imágenes reticulares a nivel de los campos pulmonares que nos pueden confundir de imágenes pulmonares como tal. Entonces allí iríamos a la correlación entre la clínica, entre la evaluación del paciente, ver hasta dónde llega este enfisema subcutáneo y relacionarlo con las imágenes tomográficas. Idealmente la mayoría de los pacientes con neumotórax, sobre todo si es el primer neumotórax, debería ir acompañado de una tomografía para evaluar y descartar y ver realmente cuál fue el origen del neumotórax, y con esto también podemos ver la frecuencia o la posibilidad de que pueda ocurrir un nuevo evento dependiendo de la etiología, ¿ok? Pero bueno, acá podemos ver el enfisema subcutáneo, que podemos evaluar lo que son a nivel de las partes blandas. En el tórax óseo va a haber diferentes componentes que podemos observar, como son los arcos costales. Acá vemos la escápula, ¿sí? Que les mencionaba anteriormente que debería estar excluida totalmente de los campos. La clavícula también, el esternón, o parte de lo que debería ser la unión esternocondral. Acá podemos ver todo lo que es la prolongación esternal, desde el manubrio, la unión, el cuerpo, además de la columna o los cuerpos vertebrales que van a disminuir su densidad a medida que va descendiendo a todo lo largo. Fíjense que acá está más radiopaco acá ya se vuelve un poco más radiolúcido. Los espacios intervertebrales
Además vamos a poder ver las apófisis, bien, algunos arcos costales. Se viraliza y ya está famoso. ¿Alguien tiene...? Desmuteate, Naisaré. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Ah, ¿no estaban escuchando? ¿Tenían poco No, tiempo? pero fue 5 segunditos. No. Perfecto, perfecto. Se hizo solo, no pisé nada, así que bueno, espero que no se hayan perdido de mucho. Bien, como les mencionaba, entonces en el tórax óseo vamos a evaluar a grandes rasgos la columna, los espacios intervertebrales, las apófisis, los arcos costales que también se pueden ver en las rayos X, tanto posterior como en la lateral, todo el manubrio external que se va a visualizar principalmente, el esternón, perdón, que se va a ver principalmente en la lateral. Y bueno, las escápulas y las clavículas. Aquí podemos ver la presencia sobre todo de traumatismos de tórax, si hay algún tipo de fractura, si hay escoliosis, alguna alteración a nivel de la columna vertebral que pueda ocasionar también cierta asimetría en los campos pulmonares o en ambos hemitórax, etc. Bien. Para continuar, la pleura. La pleura en líneas generales no debería evaluarse o verse, observarse en una rayos X de tórax PA, ¿bien? Porque los rayos inciden de forma perpendicular y por lo tanto no se observa en este tipo de proyección la pleura. En la rayos X lateral sí se pueden ver lo que son principalmente la cisura menor y la cisura mayor, bien, que son repliegues de la pleura en el parénquima pulmonar o invaginaciones, bien. Y existen otras situaciones donde se puede evidenciar la pleura, pero ya implican la existencia de lo que son patologías pleurales, ¿bien? También están los recesos, el receso posterior, el ángulo costofrénico posterior, los anteriores, y bueno, a nivel de retroesternal tenemos lo que son los bordes paraesternales, el borde paraesternal retrocostal, que son estos dos, que todos van a ser repliegues de la pleura parietal, ¿bien? Y hay muchas otras repliegues o líneas pleurales que pues no se ven de forma frecuente, así que no vamos a ahondar mucho en eso, pero principalmente hay que tener presente lo que son las cisuras y los repliegues de los ángulos costodiafragmáticos y cardiofrénicos, ¿bien? Acá, bueno, les menciono todos los espacios, los bordes paraesternales, el retroesternal, los ángulos, ambos ángulos. Acá se pueden ver ambos hemidiafragmas, tanto el midiafragma derecho como el izquierdo, y las cisuras mayor y la cisura menor, ¿bien? Hay un hallazgo que no se presenta, pues un hallazgo accesorio, es una línea pleural accesoria que se puede ver en algunos casos, que es la cisura ácigos, que está formada por una migración tardía de las venas ácigos, ¿sí? Y que forma un repliegue pleural que vemos acá señalado, que acá se puede ver de forma normal. Esta reflexión puede dar lugar a una segmentación pulmonar accesoria que se puede ver hasta el 22% de los pacientes, ¿bien? Y bueno, va a producir lo que es un segmento accesorio producido por la cisura ácigos, que se puede ver acá totalmente, apreciar totalmente, ¿bien? En cuanto al diafragma, vamos a tener que el diafragma derecho está un poco más elevado que el diafragma izquierdo, como podemos apreciar acá en esta figura. Generalmente la elevación es 1 centímetro por encima, siempre se va a pasar una línea paralela a nivel de la cúpula diafragmática izquierda y una a nivel de la cúpula diafragmática derecha, y el espacio entre ambas no debería ser mayor a 1 centímetro, ¿sí? Ya cuando es mayor se dice que hay una elevación del hemidiafragma derecho o izquierdo, dependiendo de lo que podamos apreciar en la rayos X, ¿bien? A nivel del hemidiafragma izquierdo vamos a tener que por debajo de él vamos a poder observar lo que es el fundus gástrico y el ángulo esplénico del colon. Y a nivel del hemitórax derecho, principalmente el hígado. El diafragma va a tener diferentes patologías y puede encontrarse elevado por
en diferentes situaciones, ya sea por derrame subpulmonar, por afectaciones intraabdominales, eso lo vamos a ir viendo posteriormente, ¿bien? Generalmente estos forman una curva lisa y continua que no debería tener variaciones en su contorno, pero que en algunas veces puede haber lobulaciones que pueden confundirnos con lesiones pulmonares o lesiones torácicas que se superponen al diafragma. Y para diferenciar eso tenemos ciertos signos radiológicos que también les voy a ir mencionando. Eso principalmente, ¿bien? Acá podemos ver el hemidiafragma derecho en la lateral, siempre se va a ver por encima del hemidiafragma izquierdo, que está de este lado, igual lo vamos a observar en diferentes rayos X para que ustedes lo vayan fijando. Y vamos a tener los ángulos costofrénicos en relación a la parrilla costal y el ángulo cardiofrénico en relación con el corazón. Bien, la anatomía radiológica a nivel de la tráquea y los bronquios, pues es algo que ustedes tienen que ir conociendo, que van a ir repasando, la fragmentación o la división de los bronquios principales, del intermedio, del superior, del inferior, pero bueno, tenemos principalmente lo que es la tráquea, que nos va a dar una columna aérea a nivel de la placa de tórax, la bifurcación de la carina, que es la bifurcación de la tráquea en el bronquio superior, en el bronquio derecho e izquierdo. Tenemos que tener presente que el bronquio izquierdo va a ser un poco más delgado y más largo que el derecho y va a estar un poco más horizontalizado, ¿bien? Que el derecho. El derecho va a ser un poco más vertical, va a ser más corto y un poco más ancho y va a dar lugar a lo que es el bronquio intermedio, que a su vez va a dividirse en los bronquios que van al lóbulo medio y al inferior, y el bronquio superior, que pues va a dar lugar a las vías aéreas que van hacia el lóbulo superior derecho. Esto es importante saberlo en cuanto a las broncoaspiraciones, porque la mayoría de las broncoaspiraciones se dan hacia el lado derecho justamente por la posición del bronquio derecho, que es más vertical, y pues al broncoaspirar las secreciones y los cuerpos extraños tienden a ir hacia el lado derecho, ¿bien? Los vilios pulmonares también es algo que hay que tener presente al evaluar una placa de tórax, el aumento, la localización, la radiopacidad, su relación con otras estructuras. Acá pues el hilio el izquierdo va a estar un poco más elevado que el derecho, y aproximadamente de 0.5 a 3 centímetros de diferencia en la elevación del uno con el otro, y los componentes, lo que son las venas y las arterias pulmonares, así como los bronquios principales y los diferentes ganglios que están a nivel bronquial y segmentario, van a localizarse a nivel del hilio. Generalmente, la importancia del crecimiento o las adenopatías iliares no se expresan tanto en los rayos X porque estas tienden a ser muy pequeñas y se evidencian más en lo que son las tomografías de tórax, ¿bien? Pero hay que tener, cuando hay hipertensión pulmonar, hay un aumento del hilio pulmonar, y eso hay que tenerlo muy presente, ¿bien? Generalmente la distancia que hay entre las apófisis y el hilio es aproximadamente de 3 centímetros, de lado y lado, es decir, en total la suma daría 6 centímetros. En la mujer siempre es un poco menos, va de 3 a 4 centímetros el diámetro, y ya en el hombre sí va de 5 a 6 centímetros. Esto lo podemos ampliar y medir, y ya allí nos puede llevar a sospechar un aumento de la densidad o de la vasculatura iliar que puede ser ocasionado por hipertensión pulmonar. Acá les había colocado, igual este seminario se les va a pasar vía online para que todos tengan la oportunidad de verificar cada detalle, pero para que más o menos sepan las relaciones de los bronquios y las arterias. Generalmente en el bronquio derecho la arteria pulmonar va a estar por delante del bronquio derecho, y en el izquierdo va a estar por arriba formando un callado, ¿ok? Eso lo tenemos muy presente, sobre todo a la hora de hacer broncoscopios, algún procedimiento endoscópico, porque al hacer punciones bronquiales o transbronquiales, pues hay que tener cuidado con la localización de las arterias para evitar accidentes o complicaciones, ¿bien? Aquí tienen todo detallado, la posición de las venas y los bronquios, pero no vamos a ahondar más en eso. Acá tenemos las diferentes densidades para que ustedes puedan ver lo que es normal, tamaño de un hilio normal, y ya acá cuando vemos el aumento del tamaño iliar, ya sea por alteraciones vasculares o por presencia de adenopatías, que bueno, que es un poco menos frecuente, ¿bien?
¿Escucha? Todo Bien. perfecto. Bien. En los campos pulmonares, lo hice como un ítem aparte, pero en los campos pulmonares ahí tenemos que ver todo, ¿ok? Tanto los pulmones como tal, los segmentos, los lóbulos, como las diferentes siluetas que se dibujan en el campo pulmonar. Acá vamos a tener lo que son los ilios, el ilio pulmonar. Acá de este lado, en el lado derecho, vamos a poder apreciar en cuanto a la silueta cardíaca lo que es la aurícula derecha. En el lado izquierdo de la silueta cardíaca se va a ver lo que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Según el crecimiento no pueden haber cambios en lo que es la silueta cardíaca, ¿verdad? El callado aórtico, muy importante, que puede estar elongado, puede evidenciarse aumentado por la presencia de aneurisma, o en algunos casos puede tornarse un poco puede estar alguna lesión de tipo tumoral que opaque o que obstruya lo que es la visión del callado de la aorta. También podemos ver lo que es, en esta área se puede observar tanto la aorta, la aorta ascendente como la vena cava superior. Sobre todo en la silueta de la vena cava superior es lo que podemos observar acá. Pero dependiendo de la penetración de la imagen, podría observarse alteraciones en el diámetro de la aorta ascendente. Acá tenemos otra imagen en líneas generales que está bastante buena. Aquí podemos ver las diferentes, para evaluar la calidad de la rayos X, los arcos costales posteriores. Fíjense que acá llega hasta el 10º arco costal, es decir, que es una placa que está bien inspirada. Podemos observar a este nivel lo que es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Generalmente de este lado solo se ve lo que es el borde de la aurícula derecha. El ventrículo derecho no se ve porque ya reposa un poco más abajo sobre el diafragma y no vamos a poder apreciarlo, está un poco más posterior. Lo que son los bronquios principales de derecho e izquierdo, el ilio pulmonar, ¿verdad? Y la vena cava superior, que en esta imagen pues podemos ver el contorno que debería ocupar la vena cava superior y el callado de la aorta, ¿bien? Con estas diferentes imágenes, pues viéndolas minuciosamente y en varias ocasiones, pues vamos a ir detallando poco a poco todas las estructuras que deberíamos observar. Bien, el mediastino. Generalmente el mediastino está dividido de forma esquemática en mediastino superior e inferior, que a su vez se divide en anterior, medio y posterior. Bien, radiológicamente esta división ha cambiado, no es la misma según la literatura que se consulte, pero bueno, en líneas generales, para que todos sepamos, el mediastino superior va a estar relacionado desde lo que es la base del cuello, ¿verdad? Y una línea inferior que pasa desde la horquilla, ¿verdad? O el ángulo de Lewis, el ángulo esternal, hasta el borde inferior de la cuarta vértebra dorsal. Todo lo que esté por arriba de eso va a ser lo que es el mediastino superior. Por debajo vamos a tener lo que es el cuerpo esternal hasta el pericardio anterior, ¿verdad? Que cubre la cara anterior del corazón. Todo lo que esté a ese nivel, sobre todo en relación a los tumores de timo o vestigios del timo, se van a encontrar en lo que es el mediastino anterior. En el mediastino medio vamos a tener incluido todo lo que es el corazón y los grandes vasos, o por ejemplo la raíz de la aorta, también va a localizarse a este nivel, y dependiendo de la literatura, refieren que la bifurcación traqueal puede estar o en el superior o en el mediastino medio, ¿bien? Porque forma parte, la cara posterior vendría siendo el inicio del mediastino posterior. Entonces tenemos el corazón y los grandes vasos en el mediastino medio, y ya por detrás de la cara posterior de la tráquea, todo lo que esté por detrás de eso hasta la columna sería el mediastino posterior. En la radiología podemos encontrar lo que son mediastino superior, que es la misma división, y mediastino anterior y posterior, ¿sí? Me parece más didáctico, para que ustedes separen y vean más o menos la división, esta imagen que les traigo acá, que divide el mediastino inferior en lo que es el anterior, como les mencionaba, desde el cuerpo esternal hasta la cara posterior o el pericardio que cubre la cara posterior del corazón y la cara anterior de la tráquea, ¿ven? Acá. Desde la cara anterior de la tráquea hasta todo el borde, el borde posterior del pericardio, Y después de allí
va a haber otra línea que va a pasar 1 centímetro por detrás de las vértebras dorsales, va a constituir lo que es el mediastino medio, y ya por detrás de este borde sería el mediastino posterior. Ese es un esquema que pues es empleado radiológicamente. Me parece mucho más didáctico, o es el que más se usa, es el esquema que les había mencionado anteriormente en esta imagen, pero bueno, esto lo podemos expresar en lo que es una tomografía de tórax. Radiológicamente, el corazón vendría siendo parte del mediastino anterior, y ya la tráquea y el resto de las estructuras retrocardíacas serían del mediastino medio, y la columna como tal del mediastino posterior. Acá podemos ver, a la hora de evaluar el mediastino, pues las diferentes estructuras que les iba mencionando: aurícula derecha, vena cava superior, el callado de la aorta, el botón aórtico y el ventrículo izquierdo. Acá vemos la figura de ambos. Como les mencionaba, está la aorta ascendente y la vena cava superior están en íntima relación. Y en esta imagen, para más o menos ubicarnos, tenemos esta lesión tumoral que se encuentra en la rayos X lateral. Se puede ver que está anterior al corazón y en íntima relación con el esternón, ¿ok? Y en la tomografía se pone en evidencia pues una lesión tumoral que tiene un clivaje con todas las estructuras vasculares, y que pertenece a lo que es el mediastino anterior, y que sobrepasa lo que, o lo que hace, desplaza un poco lo que son los campos o el lóbulo pulmonar. Bien. El receso pleuroácido esofágico, principalmente este se ve en tomografías, pero bueno, hay que tenerlo presente porque pueden haber lesiones en este receso, y va a representar lo que es la unión entre el pulmón derecho y la zona mediastínica inmediatamente anterior a la columna, como pueden ver acá, ¿sí? Y debería estar localizado en todo el centro de la imagen, a nivel de la columna, ¿verdad? Y retrocardíaca, por lo cual es importante tener esa imagen de rayos X lateral para poder apreciar este lugar, que en la PA es un poco difícil, y en la anteroposterior pues también. Pero allí es importante considerar esta interfase de receso ácido esofágico y la pleura, porque pueden haber lesiones tanto pleurales como tumorales que se localicen allí, y quizás en la PA pues no se evidencian de forma fácil. Y por último, en lo que es la anatomía pulmonar, tenemos que ver los diferentes lóbulos. Esto ya más o menos ustedes los deben conocer en cuanto a los lóbulos. El pulmón derecho constituido por 3 lóbulos: el lóbulo superior, el medio y el inferior, y el izquierdo por el lóbulo superior, que a su vez tiene la língula superior e inferior, y el lóbulo inferior. Serían los dos: superior, inferior, izquierdo, derecho, superior, medio e inferior. A su vez, estos se van a dividir en segmentos pulmonares que en la rayos X pueden llegar a generarnos cierta ayuda para localizar las lesiones, pero que se evidencian mucho mejor en lo que es la tomografía, ¿bien? Acá les traigo la segmentación pulmonar, que bueno, tienen la leyenda para que ustedes más o menos se vayan localizando y vayan aprendiendo la localización. Una de las diferencias principales es que en el lóbulo superior derecho tenemos lo que son los segmentos superior o apical y anterior y posterior, que en el izquierdo ya se une el apical y el posterior en un segmento que es el ápico posterior y el anterior, ¿bien? Esa es una variante que tiene. A nivel del lóbulo inferior vamos a tener los dos segmentos medial y lateral del lóbulo medio, y que a diferencia del izquierdo vamos a tener lo que es língula superior e inferior. Y a nivel de las bases pulmonares son prácticamente las mismas divisiones. Vamos a tener lo que es el segmento apical, bien, del lóbulo inferior, y los segmentos generalmente van relacionados a la base, sería anterobasal, laterobasal, medio basal, que acá se los menciono con mucho cuidado. Generalmente el segmento anteromedial, que viene siendo acá el número 7, no se aprecia del todo en la rayos X posterior anterior, porque está separado o cubierto por lo que son los lóbulos, el lóbulo medio o la língula, y está internamente relacionado más con el ilio, ¿bien? Y bueno,
todos estos segmentos en la rayos X, me parece que está un poco más didáctica, se van a dividir como se ven acá, ¿sí? El apical, el posterior, el anterior, el lóbulo medio como tal, que podemos tener lo que es el segmento lateral, el medial no se ve porque está pues más cercano o en mayor relación con el corazón, y posteriormente vamos a tener lo que son el lóbulo apical o superior del lóbulo inferior, y acá tenemos el laterobasal y el anterobasal, el posterobasal, y ya nos quedaría lo que es el laterobasal, que no se aprecia del todo, que sería el número 7. Como les mencionaba anteriormente, no se ve del todo en la radiología. Pero bueno, es un poco tedioso, pero con la práctica vamos a ir concluyendo y aprendiendo lo que son las localizaciones, que sobre todo en las atelectasias y en las neumonías se pueden ver delimitadas, sobre todo en el caso de las atelectasias y las neumonías del lóbulo superior y del lóbulo medio, que están en íntima relación con la cisura, y se va a ver desplazada o va a delimitar lo que es el consolidado. ¿Bien? Acá tenemos otras imágenes para evaluar lo que es lóbulo superior, lóbulo medio, el lóbulo inferior, que es totalmente posterior. Acá lo podemos ver mejor. Fíjense que en su totalidad el lóbulo superior y medio ocupan o cubren el lóbulo inferior, por lo tanto va a haber ciertos signos que hay que tener en cuenta para poder diferenciar si una lesión está anterior o posterior, y allí tenemos, por ejemplo, el signo de la silueta, que está en relación con el corazón, que se los voy a mencionar posteriormente, que nos va a ayudar a diferenciar estas diferentes estructuras. Igualmente, del lado izquierdo, el lóbulo superior, que está constituido por la língula también, nos cubre todo lo que es el lóbulo inferior y no permite la localización, ver de forma adecuada esas lesiones que están posteriores. El lóbulo superior derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Bien? En cuanto a los signos radiológicos, hay un infinito número de signos radiológicos. Yo les voy a mencionar algunos que nos va a ayudar en la apreciación de si la lesión está anterior, si está posterior, si es pleural, si es mediastínica, para poder localizar las lesiones sin necesidad del uso de la tomografía, o por lo menos para darnos una idea. En cuanto a los signos de afectación extrapleural, tenemos que fijarnos en lo que son el ángulo de las lesiones, ¿bien? Por acá vemos una lesión redondeada donde el ángulo que forma con la pared torácica es un ángulo abierto u obtuso. Este ángulo que se mide en relación de la lesión y la pared torácica cuando es obtuso o abierto, quiere decir que la lesión es pleural. No está en el pulmón, sino que está en la pleura o es extratorácica, ¿bien? En cambio, cuando tenemos una lesión redondeada que hace un ángulo más cerrado, ¿verdad? Cerrado o agudo con la pared torácica, decimos que esta lesión es más definida, ¿verdad? La lesión, perdón, es un poco más difuminada la lesión o los bordes de la lesión, a diferencia del borde de la lesión extrapulmonar, que es muy definida. En este caso, con este ángulo cerrado y unas líneas o unos bordes que están un poco mal definidos, decimos que la lesión está intratorácica. Entonces, ángulo abierto u obtuso son lesiones extratorácicas, ángulo cerrado o el ángulo cerrado, ¿verdad? Ya, o agudo sería ya en lesiones intratorácicas o pulmonares. El signo de la silueta, como les mencionaba anteriormente, nos va a ayudar a diferenciar si es una lesión que está anterior al corazón o posterior al corazón. Entonces, esta relación va a definirse como una radiopacidad homogénea que al hacer contacto con la silueta cardíaca la borra. En este caso tenemos una consolidada con un derrame pleural que borra totalmente el ángulo, el borde de la silueta cardíaca, por lo tanto se localiza anterior a esta. En este caso tenemos una radiopacidad también heterogénea que sí nos permite ver un poco el ángulo o el borde cardíaco, y que cuando hacemos la lateral podemos observar que hay un consolidado que está en el lóbulo inferior, en el segmento posterobasal probablemente, ¿verdad? Entonces allí podemos diferenciar lo que es una estructura, si está el lóbulo inferior, el lóbulo medio, el lóbulo anterior, el língula. Eso nos va a ayudar. Eso puede ser tanto a nivel basal como a nivel del lóbulo superior o medio.
Acá tenemos otras lesiones, como podemos ver esta radiopacidad que vemos acá homogénea, no borra el borde cardíaco, así que decimos que el signo de la silueta es negativo, por lo tanto está posterior, probablemente en el lóbulo inferior. Acá también podemos observar esta lesión que no borra del todo el ángulo, el borde cardíaco, es una lesión que está a nivel iliar, y al hacer la rayos X lateral vemos esta lesión tumoral que está por debajo de la cisura y que por lo tanto constituye una lesión a nivel del lóbulo inferior. Bien, en ambos casos el signo de la silueta es negativo. También tenemos el signo cérvico-torácico que nos va a ayudar a comprender o a saber la posición de las lesiones mediastínicas. Si la lesión mediastínica es posterior, va a poder observarse, como vemos acá en este esquema, una lesión por encima de la clavícula. Si la lesión mediastínica es anterior, no va a rebasar lo que es la clavícula, como podemos ver acá. Acá podemos observar una lesión a nivel del mediastino que no sobrepasa las clavículas, por lo tanto la lesión mediastínica va a ser anterior. Y acá un poco más mal delimitado se ve una lesión, una radiopacidad que ocupa el ápice pulmonar y que sobrepasa la clavícula, por lo tanto decimos que esta lesión está en el mediastino posterior. ¿Bien? El signo de broncograma aéreo, que creo que es uno de los más conocidos por todos ustedes, lo vamos a observar dentro del parénquima pulmonar. El parénquima debe estar casi o totalmente desprovisto de aire, es decir, debe haber un exudado líquido presente en los espacios alveolares o en la vía aérea que constituyan o que formen el consolidado, y la luz del bronquio debe estar totalmente permeable para poder apreciar estas columnas aéreas que se distribuyen en el interior del consolidado. Y decimos que hay presencia de broncograma aéreo, que es altamente sugestivo de un consolidado. Acá también podemos observar, hay que ser minuciosos, ¿sí? Es cuestión de práctica, cuestión de ver y ver y ver rayos X, y allí poco a poco vamos a ir diferenciando las diferentes imágenes radiopacas, si es una telectasia, si es un consolidado, si es un tumor, si es un derrame, etcétera, etcétera. Bien, el signo de ocultación iliar nos va a ayudar a lo que son las lesiones que ocupen a nivel, o que estén a nivel del ilio pulmonar. En este sentido, la arteria pulmonar, ¿verdad?, va a ser izquierda o derecha, va a verse 1 centímetro por dentro de la lesión o del borde lateral de la lesión, ¿bien? Acá vamos a ver, por ejemplo, esta lesión que se ve acá, vemos que todo este borde, no llegamos a observar lo que es el ilio o la arteria pulmonar, que está por dentro de la imagen. Entonces allí decimos que que la imagen no es del ilio propiamente, sino de una imagen que se superpone al ilio pulmonar, que puede ser una imagen tumoral o una adenopatía que ocupe ese lugar. Por lo tanto, lo ideal sería hacer una tomografía contrastada para poder evaluar a nivel de mediastino la localización, tamaño de esta imagen iliar, ¿bien? Que es el signo de ocultación iliar. Bien, en cuanto a la elevación del diafragma, tenemos que también constituye un signo como tal. Esta elevación del diafragma puede ser unilateral o bilateral. Ya me he extendido un poquito, pero bueno, ya vamos a comenzar con lo que son los patrones radiológicos. Los signos radiológicos de elevación del diafragma, que puede ser unilateral o bilateral, puede definirse generalmente, la mayoría de las elevaciones diafragmáticas son unilaterales. Y el motivo puede ser por derrame subpulmonar, en el caso de que haya presencia de líquido entre la cúpula diafragmática y el hígado, que de esta elevación diafragmática, habitualmente unilateral, pero puede ocurrir en ambos lados. Las alteraciones del volumen pulmonar también pueden generar elevación del diafragma, ya sea por atelectasias o por presencia de neumonectomías.
la parálisis frénica por lesión del nervio frénico debido a lesiones tumorales mediastínicas o por alteraciones o problemas a nivel de cirugías torácicas o abdominales donde se haya generado alguna lesión diafragmática que ocasione esta parálisis diafragmática, va a producir también la elevación del mismo. Y bueno, patologías abdominales como rotura traumática del diafragma, preferentemente del lado derecho, o va a permitir que el hígado se hernie y que produzca también este tipo de elevación. Acá podemos ver las diferentes elevaciones. Tenemos una parálisis diafragmática, ¿sí? Debido, por lo general, o debido a esta lesión tumoral que debe estar ocasionando una compresión del nervio y secundariamente la elevación del hemidiafragma o la parálisis diafragmática. Acá podemos ver derrame pleural subpulmonar, que al hacer la rayos X de cúbito lateral no hay movilización, no vemos esa línea que veíamos en las rayos X previas y por lo tanto podemos constatar que se trata de un derrame pleural subpulmonar. Esto también nos podemos ayudar con lo que es la ecografía, que podemos diferenciar las diferentes densidades y poder colocar en evidencia lo que es el derrame subpulmonar. Y acá tenemos como tal, un paciente con neumonectomía, vemos que no hay nada de trama bronquial, no hay espacio aéreo, no hay nada, incluso la tráquea está un poco desviada hacia ese lado, la radiopacidad no es totalmente blanca, como podemos ver, por ejemplo, acá, sino que hay evidencia, un espacio libre, que ocasiona secundariamente por disminución del volumen pulmonar la elevación del diafragma, de ese lado. Acá podemos ver una hernia diafragmática, que también puede producir elevación del diafragma. Ok, bien. Otra de las causas por las cuales puede haber alteración o elevación del hemidiafragma es por una escasa inspiración, porque haya deficiencia en la técnica o en la realización de la placa, porque haya alguna causa que disminuya o que aumente lo que es la elevación del diafragma, por ejemplo, que haya presencia de ascitis, que la persona tenga obesidad mórbida, que también puede hacer que el diafragma no descienda de forma adecuada durante la inspiración, que haya algún tipo de patología restrictiva, alguna enfermedad neuromuscular, la fibrosis pulmonar, que constituye una de las patologías restrictivas pulmonares. Todos estos hallazgos pueden hacer que el diafragma, o hacer una causa de que el diafragma no descienda. Otro signo es la S de Golden, que puede deberse a lesiones a nivel del mediastino. ¿Qué sucede? Hay una masa localizada en el ilio, ¿verdad? O a nivel mediastinal, que va a producir una telectasia en el lóbulo superior, ¿verdad? Y esto va a generar que la cisura menor se desplace hacia arriba y genere esta S que se ve acá. Acá estaría lo que es la lesión iliar o mediastinal y la telectasia consecuente, que generaría este tipo de S que se da, que está definida como S de Golden, ¿bien? O una S invertida. El signo del diafragma continuo lo podemos evidenciar en lo que son las patologías abdominales o en los neumomediastinos, ¿verdad? Donde podemos ver generalmente el diafragma o la línea diafragmática está interrumpida a este nivel porque el corazón está descansando sobre el diafragma y se retoma la línea diafragmática ya del lado izquierdo. Pero cuando hay presencias de neumomediastina, como podemos ver esta línea translúcida en todo el contorno cardíaco, hace o permite que la línea diafragmática no se interrumpa, ¿verdad? Y nos da el signo de lo que es el diafragma continuo, que es característico del neumomediastino. Los signos de colapso pulmonar o de atelectasia, vamos a tener signos directos y signos indirectos, que se lo voy a ir mostrando en una imagen después. Dentro de los signos directos vamos a tener lo que es el desplazamiento de la cisura, como vemos acá, el desplazamiento de la cisura menor o de la cisura mayor dependiendo del segmento o el lóbulo pulmonar que esté colapsado, ¿bien? O acá de la cisura mayor, que debería estar en esta posición y es desplazada de forma anterior. Tenemos la pérdida de la aireación o la consolidación, que es típica de una radiopacidad
homogénea con desplazamiento de la cisura, es una atelectasia, hasta que se demuestre lo contrario con alguna imagen más, específica, como es la tomografía. Los signos broncovasculares, que es el apiñamiento de todas las estructuras broncovasculares que también pueden ocurrir. Por ejemplo, acá podemos ver que las estructuras broncovasculares a nivel del ilio se produce un apiñamiento y por lo tanto, además de la imagen radiopaca y la elevación de la cisura, nos da esta imagen de atelectasia. Igual vayan anotando las dudas que se las voy a aclarar al final del seminario, ¿bien? Eso tenemos entonces como signo directo: desplazamiento de cisura, pérdida de aireación o consolidación, y los signos broncovasculares, que son el apiñamiento de estas estructuras. Dentro de los signos indirectos, ¿cuáles vamos a tener? La elevación unilateral del diafragma, desviación de la tráquea, el desplazamiento, que la tráquea va a estar desplazada hacia el sitio de la lesión, lo contrario que ocurre en el derrame, donde es desplazada hacia el sitio hacia el lugar contralateral, el desplazamiento cardíaco de igual manera, el estrechamiento de los espacios intercostales en el lugar donde ocurre el derrame, la atelectasia, el desplazamiento del ilio y el enfisema compensador en aquellos pacientes, por ejemplo los oncológicos, que tienen mucho tiempo con alguna lesión o alguna obstrucción endobronquial que produce atelectasia. Ya de forma, por decirlo, fisiológica, ocurre atrapamiento aéreo del lado contralateral para compensar de alguna forma esa atelectasia o esa pérdida del intercambio gaseoso o pérdida alveolar que hubo por la atelectasia. Acá podemos ver el desplazamiento de la cisura, como les comentaba, la cisura menor, la cisura mayor. Acá podemos observar lo que es la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, que está en íntima relación con la silueta cardíaca, una atelectasia completa que lo vemos muy frecuentemente en los pacientes intubados conectados a RM por la posición o la intubación selectiva. Puede ocurrir esta imagen que de repente nos hace confundir, tendrán derrame pleural, también al estar el paciente en decúbito supino, puede esparcirse o difuminarse por todo el hemitórax y dar una radiopacidad total de ese hemitórax o un hemitórax opaco, ¿bien? Acá tenemos lo que son las atelectasias del lóbulo superior, ¿bien? Que hay desplazamiento de la cisura. También esta imagen se puede ver, una imagen parecida en las atelectasias del lóbulo medio. Igual más adelante les voy a mostrar más imágenes cuando veamos la semiología radiológica, que es la que ven ahora, ¿bien? Dentro de las semiologías radiológicas tenemos que ver dos patrones. Están los patrones o las radiopacidades y las hipertransparencias o la hiperclaridad, ¿bien? Dentro de las hipertransparencias tenemos que estas pueden ser pleurales o pulmonares, al igual que las radiopacidades, que pueden ser tanto a nivel pleural como pulmonar, y tenemos por último lo que es el hemitórax opaco, que es lo que le mencionaba anteriormente. En las radiopacidades, las parenquimatosas, podemos observar lo que son las atelectasias, que ya veníamos hablando de ellas, el patrón alveolar, que se ve sobre todo en las neumonías, en algunos pacientes también con congestión por insuficiencia cardíaca, el patrón intersticial, que lo podemos ver en la tuberculosis o en la fase inicial de la insuficiencia cardíaca, y los nódulos, que pueden ser, dependiendo, micronódulos, nódulos propiamente dichos, o masas ya de mayor tamaño, mayores a 6 centímetros, que pueden tener diferentes tipos de etiología, como son cáncer, tuberculosis, linfangitis, entre otros, y las radiopacidades pleurales, que pueden ser ya como derrame pleural o tumores de pleura. Y por último, el hemitórax opaco. Dentro de la atelectasia, estas pueden ser obstructivas o por reabsorción debido a lesiones endobronquiales, las pasivas provocadas por procesos que ocupen el espacio pleural, ya sea por derrames pleurales o por neumotórax, las compresivas porque hay una masa pulmonar o alguna bula que comprima el bronquio o la vía aérea y produzca esta atelectasia, cicatrizal cuando hay presencia de fibrosis pulmonar secundaria a lesiones inflamatorias crónicas, como por ejemplo la tuberculosis, y las adhesivas por disminución de surfactante pulmonar o en el síndrome de distrés respiratorio. Acá podemos ver las atelectasias del lóbulo superior. Vemos que acá se ve una imagen, una radiopacidad heterogénea, no tan bien definida, ¿verdad?
que fíjense que no se aprecia de todo la silueta cardíaca y la cisura también está desplazada, ¿verdad? Al hacerla lateral vemos totalmente la radiopacidad que ocupa que es anterior, y pues toda la cisura mayor está desplazada anteriormente y se debe a una atelectasia del lóbulo superior. Bien, acá tenemos una atelectasia del lóbulo. Quise traerle diferentes atelectasias para que más o menos se vayan ubicando. Acá tenemos atelectasia del lóbulo superior derecho. Acá podemos ver atelectasia del lóbulo medio, que se aprecia mejor en la lateral, que acá se ve como una radiopacidad mal definida. Bien, no del todo, que no se pone en evidencia del todo, sino al hacer la rayos X lateral, donde tanto la cisura menor como la mayor van a estar desplazadas. Acá podemos ver la atelectasia del lóbulo inferior. Fíjense cómo se pierde lo que es, hace silueta con el corazón, se eleva el mediafragma, y bueno, se ve una radiopacidad que borra totalmente lo que es el ángulo cardiofrénico derecho. Acá podemos ver esquemáticamente lo que son las atelectasias de ambos lóbulos inferiores, tanto el derecho como el izquierdo, bien, y ver cómo se aprecian en lo que son de los segmentos posteriores, cómo se aprecia en la rayos X lateral, bien. Acá tenemos la atelectasia inferior, observada desde una PA, y la atelectasia inferior que borra el ángulo costofrénico posterior y hace una imagen triangular, bien. Dentro de las lesiones de las radiopacidades parenquimatosas alveolares, estas lesiones alveolares van a ser mal delimitadas, pueden ser lobales o segmentarias, y generalmente va a haber presencia del signo de broncograma aéreo. Dentro de las... Disculpa que voy a mutear a todos para desmutear, y te desmuteo a ti porque se escucha una interferencia. ¿Sí? Dale, no hay problema. Desmuteate. Ahora sí, ahí. ahora sí. Ya igual vamos a terminar, estamos ahora en lo patológico, ya falta poco, ahora estamos creo que en lo más importante, que es lo que les interesa a la mayoría, que son las lesiones o la parte patológica de lo que son las lesiones pulmonares, ¿bien? Bien, para continuar tenemos las lesiones agudas, que son las causas más frecuentes del edema pulmonar, la neumonía de etiología no habitual, las hemorragias pulmonares, la aspiración, el distrés respiratorio del adulto, que son las difusas, ¿bien? Agudas. Y las difusas crónicas tenemos tuberculosis, sarcoidosis, linfomas, neumonitis descamativas y linfocíticas, que ya son parte de las enfermedades intersticiales difusas, que están descritas principalmente desde el punto de vista tomográfico, dependiendo de las características, pero bueno, forman parte de los patrones alveolares o de las radiopacidades alveolares difusas crónicas. Y también tenemos lo que son las localizadas, que son las neumonías, los infartos pulmonares, contusión pulmonares, tuberculosis y algunos cáncer. El cáncer, sobre todo lo que es el carcinoma bronquioalveolar, da un patrón alveolar consolidativo que es muy difícil de distinguir de una neumonía común, ¿ok? El linfoma, las neumonías obstructivas, etc. Dentro de las parenquimatosas, pues tenemos lo que son las debidas a insuficiencia cardíaca, las congestivas, que dan unas radiopacidades que parten a nivel del ilio, son divergentes, van hacia la periferia, respetando del todo la periferia, no llegan hasta ella, son relativamente simétricas y pueden observarse en lo que son las líneas B de Kerley, que es un engrosamiento del espacio intersticial debido al edema o la congestión, ¿bien? Estos son hallazgos típicos de los pacientes con radiopacidades alveolares secundarias a insuficiencia cardíaca. También tenemos los hallazgos de radiopacidades heterogéneas. En algunos casos se podemos observar lo que son los broncogramas aéreos. Esto es lo que algunos llaman patrón algodonoso o emoteado, que es muy difuso, bien, y que puede verse tanto a neumonías por gram negativos o micóticas, bien. Acá tenemos los que son los infiltrados difusos
bilaterales, que son alveolares, que pueden verse en las neumonías por neumocitis. También se puede observar este tipo de patrón alveolar. La neumocistosis generalmente da un patrón intersticial o retículo nodular, pero puede verse asociado también a patrones alveolares de menor calibre, ¿bien? Ahora tenemos, dentro de otras radiopacidades, pues, lo que es la linfangitis, que se puede observar acá, todas estas radiopacidades parenquimatosas que son más de tipo, perdón, a ver una cosita. Que son un poco ya más de tipo intersticial, pero que se pueden ver en pacientes con linfangitis, ¿bien? Es una radiopacidad difusa, que ya más tiende a ser reticular, más que alveolar, y pueden encontrarse tanto en la tuberculosis miliar, que es muy parecida, tuberculosis miliar, o linfangitis, o los patrones más neumónicos que pueden deberse a un carcinoma bronquialveolar que da este tipo de, consolidado bilateral que a veces es parcheado, ¿ok? Y no va en íntima relación con un cuadro infeccioso de tos productiva, fiebre, disnea, sino que viene más relacionada a pérdida de peso o a lo mejor algún esputo hemoptoico o presencia de hemoptisis. Antecedentes, generalmente el carcinoma broncoalveolar no está en íntima relación con pacientes fumadores y son un poco más jóvenes, aproximadamente de 40 años, y al ver tomográficamente o radiológicamente algo como este tipo de patrón alveolar, de esta radiopacidad alveolar bilateral tipo consolidado, que no va en íntima relación con hallazgos infecciosos, pues hay que descartar la presencia de deseado un carcinoma. Dentro de las parenquimatosas localizadas tenemos los consolidados, como podemos observar acá, una opacidad homogénea que está totalmente delimitada por la cisura, y acá podemos decir, hace signo de silueta positiva con el corazón, hay una delimitación por la cisura menor, y es una radiopacidad homogénea, pues se podría definir como un consolidado del lóbulo medio, que obviamente es derecho, ¿sí? Acá tenemos un consolidado en el lóbulo superior, donde hay presencia, se ponen en evidencia los bronquiogramas aéreos, signo característico de los consolidados neumónicos, ¿bien? Luego tenemos del patrón alveolar el patrón intersticial. Dentro de las causas de este patrón lineal o reticular fino tenemos las agudas, que es el edema pulmonar en su fase inicial, por edema o congestión de los septos interlobares, intersticiales, va a dar este patrón reticular difuso, que generalmente en el edema pulmonar respeta lo que es la periferia. En las causas crónicas tenemos lo que es el edema crónico por estenosis secundaria, estenosis mitral, las enfermedades granulomatosas, la tuberculosis, las linfangitis carcinomatosas, como les mostraba anteriormente, y otras como las colagenosis, las asbestosis, las enfermedades idiopáticas, la fibrosis pulmonar, etc. Acá tenemos un patrón intersticial de una linfangitis carcinomatosa. Vemos cómo son líneas que se relacionan directamente con el ilio, porque tenemos que recordar que obviamente los vasos sanguíneos que vienen proyectados desde el ilio van a ir disminuyendo de forma progresiva hasta la periferia y van a estar en íntima relación a nivel iliar. Este patrón reticular no se ve esa definición o ese afinamiento de la línea o de la imagen reticular desde el ilio hasta la periferia, sino que es relativamente homogéneo en todo su trayecto, como podemos ver acá, y en algunos lugares observamos imágenes nodulares pequeñas, ¿sí? Típicas de los nódulos de la linfangitis carcinomatosas. Este es un caso clínico. En el mismo momento le realizaron una tomografía en vista de la sospecha clínico-radiológica, y este es el resultado tomográfico de este paciente, ¿bien? Vemos engrosamientos de los septos interlobares, de la periferia broncovascular, vemos las imágenes micronodulares, que son periféricas y generalmente son perilinfáticas, y que pues está distribuido de forma homogénea en todo el pulmón, que es secundario a una linfangitis carcinomatosa. También podemos tener los patrones nodulares o en masa, que pueden ser micronodulares o
o nodulares propiamente dichos, o masas ya mayores de 6 centímetros. Acá podemos ver las imágenes micronodulares con mayor expresión, bien, que pueden ser secundarias a linfangitis o en algunas ocasiones a tuberculosis miliar, o podemos ver imágenes ya más engrosadas, bien, y nodulares más grandes, que también pueden ser debidas a neumoconiosis o a micosis, bien, o a diseminación hematógena por lesiones tumorales. En cuanto al patrón nodular o en masas, este es un cuadrito que le traigo para que ustedes posteriormente lo lean de forma minuciosa. Tenemos que diferenciar los que son los nódulos pulmonares benignos de los malignos. En grandes rasgos, el nódulo pulmonar benigno es un nódulo pulmonar que es único, que está bien definido, no tiene presencia de cavitaciones ni presencia de umbilicaciones, no está asociado a otras afecciones u otras lesiones que nos hagan pensar en algo tumoral. No debería, hay que hacerle obviamente a estos nódulos un estudio progresivo, sobre todo tomográfico, a los pacientes que fuman para ver si hay cambios en su estructura, bien. Y bueno, no está asociado a ningún otro signo que pueda hacernos sospechar de metástasis y puede estar totalmente calcificado o con una calcificación central. Ya cuando estas calcificaciones son en la periferia, ¿verdad? O puntiformes, ya nos hace sospechar que puede ser debido a un nódulo maligno. Dentro de los nódulos malignos también otras características, el borde va a estar más definido, puede ser especulado, pueden haber otras lesiones satélites, puede haber aumento, puede también estar relacionado a aumento del grosor del hilio, ensanchamiento mediastínico, puede haber también, puede duplicar su tamaño en más de una semana o en menos de un año, cosa que no pasa con el nódulo pulmonar benigno, que generalmente permanece de un mismo tamaño y hay variaciones no significativas, y también pueden estar los nódulos malignos cavitados o con lesiones umbilicadas, ¿bien? Acá podemos ver lo que es un nódulo pulmonar único, un borde, si se quiere, que está definido, de pequeño diámetro, a diferencia de esta imagen ya más nodular, viendo hacia a lo tumoral, que tiene múltiples espiculaciones, que está mal definido y está en íntima relación con lo que es el mediastino, y fíjense que hay como espiculaciones van hacia la pared torácica o hacia la pleura. Acá también vemos lo que son metástasis múltiples, que son imágenes nodulares más grandes. Generalmente estas metástasis proceden de mama, pulmón, son propias de densidad de pulmón, gástrico, colon, que son los que más dan lesiones, páncreas también, dan muchas lesiones nodulares secundarias o metastásicas. Acá tenemos pues ya una imagen más tumoral, que abarca pues todo el hemitórax, ambos hemitórax, que es una masa, ya la masa tumoral se define ya mayor de 6 centímetros, el micronódulo es aquel que es menor de 5 o 6 milímetros, dependiendo de la literatura que revisen, pero bueno, esas son las diferentes imágenes nodulares, hay que ver si es única, si hay otras lesiones, si tiene espiculación, si tiene cavitaciones, el tamaño, la localización y por supuesto la historia clínica del paciente. En cuanto a las radiopacidades pleurales, vamos a tener lo que son los derrames pleurales propiamente dichos, que tienen una concavidad inferior, que hacen signo de silueta, que es propio o típico del derrame pleural libre. También tenemos pequeños derrames pleurales o lesiones que pueden estar relacionadas con derrames subpulmonares. Hay que hacer lo que son las rayos X de cúbito lateral con rayos horizontales para verificar si es un líquido que está libre o no, si es subpulmonar o no, y allí, pues como observamos acá, podemos evidenciar un derrame pleural libre como tal. Los tumores pleurales pueden ser benignos o malignos, y pueden dar lesiones subjetivas o que nos pueden hacer confundir con tumores pulmonares. Esta acá está en toda intercisural, es un tumor benigno de pleura, que pueden ser los mesoteliomas, que son benignos o malignos. Acá son imágenes propias, fíjense las imágenes que hay irregulares en la pleura, bien, y la pleura está engrosada, hay presencia de derrame pleural, que es típico de los mesoteliomas malignos.
Acá tenemos las diferentes, lo que por último en las radiopacidades, lo que son el hemitórax opaco, que puede ser debido a derrame pleural masivo, a masas pulmonares o mediastínicas o pleurales de gran tamaño, atelectasias totales, fibrotoras, neumonectomías, agenesias pulmonares, que podemos que acá lo observar, por ejemplo, en este caso, un derrame pleural total que desplaza o rechaza lo que es la tráquea, a diferencia de la telectasia que retrae la tráquea hacia el lugar de la lesión. Es muy importante. En algunas ocasiones, no sé si coloca acá, sí, en algunas ocasiones es importante esto para la hora de punzar, porque si hacemos una toracentesia o una telectasia pueden haber complicaciones bastante considerables. Bien, y acá tenemos lo que es un fibrotórax, el fibrotórax total, un derrame pleural masivo, bien, más atelectasia. Fíjense que acá la tráquea se mantiene central, no se desplaza, ni se retrae, ni se rechaza, porque hay presencia tanto de derrame como de atelectasia. Generalmente predominando más el derrame en algunas ocasiones, sin embargo lo ideal es hacer una tomografía antes de realizar un procedimiento en este tipo de pacientes ante la duda, ¿bien? Y acá tenemos, fíjense ustedes, toda esta radiopacidad homogénea que puede ser tumoral o neumónica, y que acá se puede evidenciar el borramiento del ángulo, no totalmente del ángulo costofrénico izquierdo, y bueno, ahí podemos ver dos estructuras que podrían estar en relación con un CA con metástasis pleural. Dentro de las radiotransparencias vamos a tener que pueden ser localizadas o pulmonares localizadas o difusas, y las pleurales que están principalmente en lo que es el neumotórax y el hidroneumotórax. Acá tenemos un algoritmo que ustedes las pueden revisar posteriormente. Las pulmonares tenemos difusas y localizadas. Dentro de las difusas la principal es el enfisema, y dentro de las localizadas vamos a tener lo que es bulas, quistes, cavernas, bronquiectasias, neoplasias o tumores cavitados. Y dentro de las pleurales principalmente los neumotórax y los hidroneumotórax. Acá tenemos lo que es las radiotransparencias pulmonares, tenemos el neumotórax, el enfisema clásico, donde puede haber un aplanamiento del hemidiafragma o una inversión del hemidiafragma, dependiendo de la severidad del enfisema, un aumento de la radiotransparencia pulmonar, un aumento del espacio intercostal, puede haber también lo que es un aplanamiento del mediastino o al corazón por la compresión que genera el enfisema. Bien, acá podemos ver en la lateral, también tenemos lo que es el enfisema buloso, donde hay presencias de bulas de gran diámetro. Las bulas por lo general son de pared fina, menores de 1 milímetro, casi imperceptibles, y en la pared no está totalmente definida, porque hay una parte que se pierde en relación con la pared costal, ¿bien? Como podemos observar acá, vemos toda la línea que se dibuja acá, pero ya acá más adelante se pierde, ¿bien? Acá también tenemos presencia, fíjense ustedes, todo esto, esta trama que es el parénquima pulmonar, con lo que queda del parénquima pulmonar por el enfisema, y acá tenemos bulas enfisematosas, acá vemos otra pared de otra bula, ¿verdad? Que bueno, ya esto requiere obviamente una realización de una tomografía para constatar bien el grado del enfisema, ¿bien? Y de la bula. Acá tenemos también enfisemas obstructivos o a válvula, lo que se llama así, es debido a obstrucciones bronquiales con un bronquio que está parcialmente permeable y que permite la entrada más no la salida de aire, y por eso hay atrapamiento aéreo selectivo o localizado. Como vemos acá con la separación de los espacios intercostales, el rechazo del cardiomediastino y el aplanamiento o el descenso más marcado del hemidiafragma izquierdo. Y también hay otra estructura, otra patología que se llama pulmón evanescente, que es debido a bulas de gran tamaño, ¿verdad? Cuando ocupan la mayor parte del parénquima nos da un pulmón que es prácticamente casi todo translúcido y que es característico pues de las bulas de gran tamaño. ¿Qué se debe examinar a la hora de evaluar radiotransparencias pulmonares localizadas? El cuadro clínico del paciente, si hay presencia de hemoptisis, de broncorrea, de expectoración hemoptoica o de expectoración purulenta, si hay fiebre, antecedentes de tuberculosis, etcétera, el trabajo también, de qué trabaja la persona, dónde vive, si está en contacto con algún tipo de factor desencadenante de patologías pulmonares, etcétera, si fumó. También debemos ver la ubicación de la lesión, el grosor de la pared,
si tiene o no nivel y si tiene o no una lesión asociada. Acá tenemos un cuadro que, bueno, no se los voy a leer por cuestión de tiempo, pero ustedes pueden ir posteriormente leyéndolo de forma minuciosa. Bien, acá tenemos los que son dentro de las lesiones de radiotransparencias localizadas, las bulas enfisematosas que se veían mejor en la imagen que les mencionaba anteriormente, pero quería señalar que estas bulas pueden tener contenido hidroaéreo o nivel hidroaéreo cuando son bulas infectadas secundariamente, como se ven acá, pero el nivel va a ser menor o de menor altura que en las presencias cuando hay quistes o abscesos como tal. Estas bulas, la pared va a ser menor de 1 milímetro y el tamaño por lo general es mayor de 1 centímetro para categorizarlas como bulas, ¿bien? Dentro de los quistes, la diferencia es que el quiste va a tener una pared de mayor grosor, va a ser mayor a 1 milímetro a diferencia de la bula, pero menor de 3 milímetros. Estos conteos, estas mediciones se hacen principalmente a nivel tomográfico, ¿bien? El quiste puede tener o no un nivel hidroaéreo en su interior. Hay que diferenciarlo de los abscesos pulmonares debido a que el nivel también sigue siendo menor que el del absceso y la pared va a ser mayor que el de una bula, ¿bien? En las cavernas característicamente las paredes van a ser irregulares, más gruesas, no es frecuente que haya nivel hidroaéreo y si lo hay es de menor tamaño, pero muy característico son paredes mucho más gruesas e irregulares y generalmente van acompañadas de otras lesiones, de micronódulos, de un patrón intersticial o retículo nodular adyacente, de un consolidado también. La neumonía puede dar múltiples patrones, pero el principal es la caverna o el árbol en gemación, que también se puede ver por afectación de las vías aéreas pequeñas, que dan lesiones ramificadas con puntiformes, que son los nódulos, que se dan por obstrucción de la vía aérea secundaria a la tuberculosis. También tenemos lo que son los abscesos pulmonares, que son una hipertransparencia pulmonar de pared gruesa, ¿bien? Y va a tener un nivel hidroaéreo más marcado. Esto generalmente puede, la fase inicial ser una neumonía, que posteriormente se vuelve una neumonía necrotizante, puede ser por Klebsiella, por estafilococo, por algún otro germen gram negativo, que posteriormente genera un absceso o una cavitación, y que puede estar o no en comunicación con la vía aérea produciendo expectoración purulenta, ¿bien? Acá tenemos otra figura, acá tenemos toda lo que es la pared del absceso con un nivel hidroaéreo marcado, que se ve, que es el lóbulo inferior, se aprecia perfectamente en la rayos X lateral. Dentro de otras tenemos también los tumores cavitados, que por ejemplo en los carcinomas escamosos se pueden observar, que es uno de los tumores que más tienden a cavitarse, que son típicos de los pacientes fumadores de larga data, con alta índice tabáquico. Como vemos, hay la lesión tumoral bien definida, con una pared gruesa y que está cavitada, mas no se ve un nivel hidroaéreo, a diferencia del absceso. Dentro de otras lesiones radiotransparencia tenemos lo que son las bronquiectasias, que van a ser dilataciones irreversibles de la vía aérea, que tienen diferentes etiologías, dentro de las cuales puede estar la fibrosis, como la fibrosis quística, las infecciosas que son muy frecuentes en pacientes con EPOC, con exacerbación frecuente, en pacientes con tuberculosis de larga data, que no han recibido tratamiento adecuado, o que quedaron con hallazgos crónicos de tuberculosis. Acá podemos ver, estas pueden ser cilíndricas, quísticas o saculares, o varicosas, que se pueden apreciar acá las formas circulares de las radiotransparencias circulares y las dilataciones bronquiales que se ven acá. Una de las hallazgos frecuentes o signos frecuentes es el riel de transvía, que es dado por el engrosamiento de la pared bronquial, que se puede ver acá. Fíjense usted cómo se ve un espacio radiotransparente con paredes bronquiales engrosadas, o acá fíjense usted cómo se ve la pared, y una imagen radiolúcida o radiotransparente en su interior. Pueden ser imágenes quísticas, saculares, cilíndricas totalmente, donde se aprecia mejor, pero fíjense, es un tórax con mucha fibrosis y múltiples bronquiectasias cilíndricas y saculares, ¿bien? O quísticas. Bien,
Dentro de las radiotransparencias pleurales podemos observar lo que son los neumotórax, ¿bien? Acá se ve la línea pleural bien definida con una transparencia, una radiotransparencia avascular que es característica definitoria de un neumotórax. O cuando vemos presencia de un nivel hidroaéreo, ya hablaríamos de un hidroneumotórax, como se puede apreciar acá. La línea pleural con una radiotransparencia avascular y un nivel hidroaéreo típico o característico del hidroneumotórax. Bien, para terminar, la sistemática radiológica, ¿qué tenemos que observar? Principalmente la identificación del paciente, que siempre va a estar en la parte superior y derecha de la rayos X, ¿bien? La proyección, ¿qué tipo de proyección es? Si el paciente está en bipedestación, es una posteroanterior, generalmente debería verse la cámara gástrica por debajo del hemidiafragma izquierdo, ¿bien? Los criterios de calidad, si está bien centrada, bien penetrada, colimada, la angulación, todos esos criterios de calidad para poder evaluar adecuadamente la rayos X. Y además establecer una sistemática de lectura. Cada persona, cada médico va a tener su sistemática de lectura, ya sea de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de arriba abajo, de abajo arriba. Lo importante es que ustedes tengan una sistemática para poder evaluar la rayos X y que no pase desapercibido ningún dato. Y no se vayan directamente a la lesión. Olvídense de la lesión y concéntrense en evaluar de forma completa lo que es la placa de tórax, ¿bien? Puede ser que comiencen de afuera hacia adentro con las lesiones en parte blanda, el tórax óseo, el diafragma, la pleura, ¿verdad? El mediastino y posteriormente los campos pulmonares propiamente dichos de arriba hacia abajo en forma de zigzag, bien, para que no se nos escape ninguna lesión pulmonar. No de arriba abajo, de abajo hacia arriba, no. Tienen que establecer un patrón para que sea una lectura adecuada de la rayos X. ¿Y qué debemos ver? Primero en el esqueleto y partes blandas, todas las lesiones que hemos venido mencionando, si hay algún tipo de lesión tumoral, si hay una fractura, escoliosis, si hay lesiones que pueden ser enfisema pulmonar, enfisema subcutáneo, en el diafragma si hay elevación, aplaneamiento, deformidades, en el mediastino ver la silueta cardíaca, conocer los componentes, el ilio, la vena cava superior, las aurículas, si hay un crecimiento ventricular izquierdo, un crecimiento de aurícula izquierda, en la rayos X lateral también ver, evidenciar si hay lesiones retroesternales, si hay lesiones retrocardíacas, si hay lesiones a nivel del corazón, a nivel de los vasos de gran calibre. En la pleura, como les mencioné, generalmente no se visualiza en la postero anterior, pero cuando hay presencia de lesiones hay que diferenciar si es una lesión tumoral, si es un derrame pleural que está libre o no. Hacer la rayos X en posición de cúbito lateral con rayos horizontales nos ayuda mucho, o la rayos X lateral, si hay algún tipo de lesión o un derrame que sea infradiafragmático. El parenquima pulmonar, bueno, las diferentes lesiones que hemos ido evaluando, verlo del vértice hasta la base en forma de zigzag en ambos lados, y en los ilios pulmonares hay que prestar principal atención a la distribución iliar, al diámetro iliar, como les comenté, es de 6 centímetros de un lado a otro, o de la línea media hasta el ilio de 3 centímetros, aproximadamente en la mujer es de 4 a 3 centímetros, en el hombre de 5 a 6 centímetros, el diámetro como tal de los pedículos pulmonares. Ver si están asimétricos, generalmente el izquierdo está un poco más arriba que el derecho, ¿bien? Acá podemos ver, evaluar vértice superior, medio, inferior, así lo dividimos para ver, generalmente se ven los primeros 4 espacios intercostales en lo que es el tercio superior, luego el tercio medio, los siguientes 4 espacios o 3 espacios intercostales y bueno, ya en la base pulmonar, ¿bien? Los contornos que ya los mencionamos. En la radiografía lateral, pues el espacio retroesternal, la posición de los diafragmas, los ángulos costofrénicos posteriores, la columna dorsal, la presencia de la tráquea. Generalmente los arcos costales van a estar en forma paralela uno encima de otro, ¿bien? Y bueno, las cúpulas diafragmáticas, generalmente la derecha está un poco más elevada que la izquierda, bien, pero pueden verse alteradas por las diferentes estructuras, las diferentes alteraciones que hemos venido mencionando. Bien, espero que, bueno, que la mayoría haya podido, es un poco extenso, pero espero que la mayoría haya podido aprovechar todo el seminario. Les quise traer esta imagen
porque hablamos mucho del vidrio deslustrado en relación a al COVID-19 y quería que supieran cómo se ve el vidrio deslustrado en la rayos X, que se ve como una radiotransparencia muy difusa, mal definida, ¿verdad? Es una de las radioopacidades, una radioopacidad difusa, mal definida, que puede tener localización parcheada, y acá a nivel tomográfico, estas radiopacidades generalmente a nivel radiológico permite ver el interior, los vasos sanguíneos que están en el interior, generalmente, que es la definición de vidrio deslustrado, una radiopacidad heterogénea, que permite, mal definida, que permite ver en el interior los vasos sanguíneos, y a nivel de la tomografía, pues también hay una definición establecida que es un aumento de la densidad pulmonar que permite ver la silueta o los bordes broncovasculares de forma adecuada, ¿bien? Entonces, esta es la definición de lo que es el vidrio deslustrado. Generalmente en los rayos X no se aprecia del todo porque es una imagen a una densidad muy baja, muy vaga, que a nivel de tomografía sí se puede observar de forma adecuada. Por eso, siempre hay que ir viendo muchos rayos X, muchas placas, para poder agilizar el ojo, por decirlo de alguna forma, y saber, porque a veces podemos confundir por la posición de la placa, por las mamas que no nos permiten ver bien las bases. Entonces hay que ir un poco más allá y realizar, cuando hayan dudas, una tomografía de tórax si lo tienen a la mano. Gracias. Disculpen el tiempo, pero era bastante extenso y quería pues hacerlo lo más completo posible. La verdad que excelente, doctora. Mis felicitaciones y bueno, vamos a ver las chicas a su súper interesante la cantidad de información. Y bueno, yo creo que bastante completo. Me hace recordar a mi pasantía que tuve por Neumo, que creo que todo eso fue como una pregunta de examen así bien heavy. Fíjense, de verdad, a ver, cuando se necesitan rayos X lateral, es mejor izquierda o derecha. Por líneas generales, la izquierda es la que se solicita, ¿bien? Pero depende de lo que queramos observar. La rayos X puede ser lateral izquierda o derecha, cualquiera de las dos. Si tenemos dudas en cuanto a una lesión, recordemos que lo que más se aleja de la placa es lo que se ve más definido. En la lateral izquierda vamos a observar con más definición o más amplificación las estructuras derechas y viceversa, así que puede usarse cualquiera de las dos. Pero en líneas generales, la izquierda es la que se solicita como pauta general. Déjame revisar acá, que realmente no sé si los chicos tienen muchas preguntas. Ahora sí se escucha bien. Las clases las suben a la página, sí, las clases las van a subir los chicos, después yo les envío las láminas. Sí, exacto. Una llamada. Generalmente las rayos X, ahora con las rayos X digitales, es muy fácil ver los diferentes contrastes que se le pueden colocar a la placa, a las rayos X, y se pueden ver mejor estructuras óseas que la pulmonar, dependiendo del contraste que le coloques. Así que, bueno, de la sospecha de fracturas de esternón, pues la rayos X puede ayudar, pero ya cuando hay traumatismos torácicos, lo ideal sería solicitar una tomografía de tórax, ¿bien? A ver, claro. Sorry, que se Lo me otro es, la mejor, aquí, reviso todo efectivo, ¿no? Sigue, Miguel, sigue. Felicitaciones, Naisaria, se me cerró justamente el momento que estaba cerrando la charla, el Zoom. No sé dónde iba, me perdí en las preguntas. Sí, no sé, ahora estoy revisando. Nada, creo que, no sé si tienen alguna otra duda, chicos, de verdad que es bastante el material. Yo
cuando lo comencé a hacer decía, no sé si hacerle nada más lo normal y algo de lo patológico, pero Hola, doctora. para saber lo patológico hay que saber lo normal. Entonces, tenemos que concentrarlo en todas las siluetas, en todas las cosas, y los patrones rayos X son múltiples. Y es importante, la rayos X no es algo que nos puede dar un patrón específico de alguna patología, sobre todo cuando son los patrones alveolares o los intersticiales. Por eso es muy importante los paraclínicos, los laboratorios, el interrogatorio, para más o menos orientarnos, como lo dije inicialmente, detectar la lesión y hacer una relación clínico-radiológica. Sí, de verdad, Naisara, increíble el manejo que tienes de las rayos X. Una pregunta que te quería hacer, el COVID, ¿cuál es el patrón que está mostrando en las rayos X? Fíjate, la mayoría en las neumonías virales, como te comentaba anteriormente, la rayos X y la tomografía, pues no, sabes que esto es COVID, esto es neumonía, esto es tal cosa. Hay que tener una relación clínico-radiológica, ¿sí? Pero en el COVID lo principal que se ve es el vidrio deslustrado, que era la imagen que les mencionaba, exacto, que les mostraba anteriormente. El vidrio deslustrado no es específico del COVID. Es la imagen que más se aprecia en las patologías virales, como el COVID, sí. Puede dar consolidado, puede dar algo que se llama patrones con engrosamientos del intersticio, o sea, se ve dibujado todo lo que es el lobulillo, ¿verdad? Se ve el vidrio deslustrado con el engrosamiento alrededor del intersticio pulmonar, ¿bien? Que puede dar ese patrón también, o consolidados ya en una fase más avanzada, puede dar consolidados parcheados, pero lo típico, lo característico es el patrón en vidrio deslustrado, que como les comenté, en rayos X puede verse, pero es muy complicado, muy difícil, ¿ok? Y más si no has visto tantas rayos X con este tipo de patrón. Entonces es importante, incluso los algoritmos del gobierno lo dicen, que ante una rayos X normal, con mucha sospecha clínica, idealmente es hacerle una tomografía al paciente, porque pues los hallazgos son inicialmente muy sutiles, por decirlo de esa forma, ¿ves? Ya hay que ver, pero la tomografía es a los 24 o 48 horas ya se ha demostrado en estudios que hay cambios tomográficos de COVID en el vidrio deslustrado. A ver, me dice que se puede mostrar las rayos X que no llegaron a verla. Déjame ver un momentito. Hola, doctora. Quería hacerle una pregunta, pero a través del audio, disculpe. A ver, sí. Generalmente en Venezuela, yo cada vez que iba o que estaba redactando una historia clínica o que hacía una referencia hacia algún centro cuando se tenía que derivar al paciente, yo describía todo mi parte radiológica chévere y colocaba en la parte donde estaba la lesión, ya después que describía todo lo que encontraba radiológicamente, colocaba, por ejemplo, en tercio medio de mi tórax izquierdo, encuentro lesión, y la describía. ¿Eso lo puedo hacer acá en Argentina? Sí, la descripción realmente no tiene mucha variación en cuanto a los países, realmente es algo como universal, ¿bien? Lo importante pues es ver más o menos el campo pulmonar. Recuerda que cuando estamos evaluando, aquí vemos campos pulmonares, campo pulmonar izquierdo, campo pulmonar derecho, y bueno, están los 3 tercios en que se divide el campo, pero realmente en líneas generales es un idioma universal, por decirlo de alguna manera. Lo importante es que comiencen con rayos X, está centrada, colimada, bien penetrada, o cumple con criterios de calidad, y ya se evidencia sin lesiones en partes blandas u óseas, o se evidencia en partes blandas tal cosa, marcapaso, se evidencia fractura del segundo arco costal, por ejemplo, y posteriormente se evalúa sin lesiones. No se evidencian lesiones en pleura, a nivel del parénquima pulmonar se puede apreciar en campo pulmonar izquierdo, en el tercio superior, una lesión, siempre las radiotransparencia o radiopacidad, es lo primero, una radiopacidad o una radiotransparencia. Si es la radiopacidad, si es homogénea. Tal cual el ABC de Venezuela, o sea, no cambia mucho. No cambia. Perfecto, doctora, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta de los chicos que vi que se conectaron mucho, pero realmente como fue larga la
el seminario, pues quedaron algunos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Lo importante es que la mayoría de la gente después lo buscará en la página de Asomebenal Académico Sí. por YouTube. Sí, por supuesto. Y lo que yo siempre le digo a los que se quedan hasta el final, que los que quedamos, los 55, los 50, seamos multiplicadores de la información y que aparte también muchos estamos en sitios, por ejemplo, en provincia, no tenemos buena calidad radiológica, ya que la mayoría de los centros tienen aparatos o equipos muy antiguos de realización de rayos X y la mayoría no cumplen con las pautas de calidad técnica, por lo general están muy penetradas. Aquí se reutiliza mucho lo que es el material radiográfico. Yo no sé cómo hacen, pero sé que las radiografías antiguas, que ya tienen por lo menos 5 a 10 años de historia clínica que estaban guardadas, las blanquean y las reutilizan. Sí. Y eso te da un cambio en la imagen, porque muchas veces la calidad de la misma placa radiográfica es muy mala. Entonces es importante saber, como dice usted, ese contexto clínico radiológico para poder evidenciar algo bien y conocer bien la teoría, reforzando todo esto en la literatura y la bueno, práctica, ¿no? O sea, ver y ver rayos X. Tal cual, es ver y ver y ver y ver, totalmente. Y no apresurarse, consultar con el compañero, a veces hay cosas que de repente nosotros no vemos que él sí puede ver, cosas que se nos pasa, qué sé yo, porque hay muchos pacientes, estamos con tantas cosas al mismo tiempo. Quería responder esta pregunta que me hacían aquí, que dice, si tengo una rayos X PA con derrame pleural izquierdo, por ejemplo, ¿cómo solicito la rayos X con rayos horizontales? Rayos X de cúbito lateral izquierda o derecha con rayos horizontales. Y obviamente siempre orientar al radiólogo o al técnico que es un derrame pleural izquierdo. Esa es la forma de solicitarlo. Y lo otro, bueno, la de cúbito lateral, eso era, sí, esa era la pregunta que me hacía. Perfecto. Bueno, de verdad, muchas gracias a todos, espero que lo aprovechen. No hay un lugar específico donde yo les pueda decir que revisen todo esto, realmente hay un curso, los que estén muy interesados en rayos X y quieran profundizar, hay un curso que le da la editorial Océanos, que es muy bueno, obviamente es pago, no es gratis, pero es una excelente inversión debido a que aparte de la radiología general, habla mucho de la patología y de los patrones radiológicos y algo de tomografía, es excelente. Igual con el seminario traté de colocar también algo de teoría o de letritas, no solo imágenes, para que ustedes más o menos se orienten, y bueno, y ver muchas imágenes, allí van a ir aprendiendo y siendo unos expertos en rayos. No, las gracias es para ti, Naisarea. Excelente manejo, increíble. Te felicito. Gracias. Y bueno, a comunicarse si tienen alguna duda con Naisarea. Sí. A veces tardo en responder, pero respondo. Bueno, no importa. Seguro que sí. Estamos en las mismas. Gracias. Que tengan feliz tarde y no se pierdan la siguiente charla, doctor, de ácido base. La siguiente charla, que va a ser cortita, según nos dijo el doctor. Sí, va a ser cortita. Los invito, por favor, a que se conecten y la vamos a poner para las 18:30, ¿ok? De manera de que la gente se tome un break y seguimos. Bien, Miguel. Dale, Naisarea, un abrazo. Igual, besos.